Bendiciones en Cristo, espero que estén muy bien. Con ustedes Winston Medina, y el día de hoy vamos a hacer un análisis de Ezequiel capítulo 36 y esta vez nos vamos con el versículo 27, cláusulas A y B. Tiene dos cláusulas, eso, sin embargo hay varios verbos. Como pueden ver aquí, hay dos verbos en la primera parte y en este cuadro he puesto tres verbos, en total 5 verbos. Eso quiere decir que hay 5 cláusulas. Lo que vamos a hacer es, a pesar de que tenemos el texto original aquí, que tonevmamu doso erimin que piso, más lo que tenemos aquí en este cuadro, lo que yo voy a hacer es que voy a invertir el orden de esta manera. En vez de poner tonevmamu en esta parte de arriba antes del verbo doso, voy a colocarlo después del verbo doso por razones sintácticas para poderlo analizar. Pero ya diciendo eso, ya he dicho anteriormente que las razones por las que a veces estos objetos directos están al principio es porque justamente, o estas frases, es porque por razones enfáticas. Espíritu de mí, mi espíritu, el espíritu de mí. Bien, lo primero que tenemos aquí, iniciando con el análisis, es un nexo coordinante de adición. Me está agregando o sumando una nueva cláusula con relación a la cláusula que acabamos de dejar en el versículo 26. O sea, que esto es parte. Acuérdense que la Biblia no tiene capítulos y versículos, y esto es toda una oración compuesta, y en este caso hoy vamos a ver que es compuesta compleja, ¿ok? Pero agrega información nueva a la cláusula anterior que vimos en el análisis anterior. Luego he puesto en rojo los verbos, todos los verbos que están allí. Vamos con el primer verbo, que es doso. Y atención, dentro de este análisis yo puse dos verbos que son importantes aquí, que tienen que ver con el mismo sujeto, y en el cuadro de abajo hay otros sujetos. O sea, el sujeto cambia ahí, por eso es que he decidido analizarlo de esta manera. Entonces vamos a ver la oración. En esta oración tenemos que hacer un corte en la conjunción, que es que ahí, y el verbo nos permite dividir la oración, por supuesto, en estas dos constituyentes: sujeto, que por cierto es elíptico, y el predicado. Y me dice el tipo de predicado, que es verbal, porque el verbo depositar o dar, en este caso, es justamente es un verbo de acción, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el sujeto? Si el verbo es una primera persona, véanlo aquí, el o, la omega que tenemos aquí, entonces quiere decir que es el mismo sujeto, ego, yo. Dios es el que está hablando ahí, ¿verdad? Vamos entonces a buscar ahora los núcleos de cada uno de estos constituyentes. Tenemos que en el sujeto, ego es el núcleo, y en el predicado verbal, doso, viene a ser el núcleo de ese predicado verbal. Dentro del predicado verbal, que es donde podemos comenzar a analizar una serie de palabras que están allí, vamos a hacer un corte donde nos encontremos una preposición. To no es una preposición, to es un artículo, nefma es un sustantivo, mu en este caso es un pronombre genitivo, y luego tenemos en, esa sí es una preposición que siempre rige en dativo, en y min, y luego tenemos un pronombre personal. Vamos a hacer un corte antes de la preposición. Entonces aquí tenemos esta frase que tenemos que analizar. Es un sintagma nominal con la función de objeto directo. Yo daré, ¿qué darás? Daré el espíritu de mí, o el espíritu mío, ¿ok? Vamos a analizar esa frase palabra por palabra. Buscamos entonces ahora la palabra más importante de esa frase. Ya dije que el primero es un artículo, el segundo es un sustantivo y el tercero es un pronombre personal que está en genitivo. Entonces la palabra más importante ahí es nefma, es el sustantivo más importante ahí, porque mu es un pronombre y podría funcionar como un sustantivo también, porque un pronombre es equivalente a un sustantivo, pero está en genitivo, y eso hace o impide que pueda ser el núcleo en ese caso. Ahora vamos a buscar los modificadores directos. Tenemos el to, un determinante, modificándome a nefma con función adjetival de complemento de nombre. Por supuesto, los determinantes son complementos de nombres. E igualmente los genitivos posesivos. Esto es un genitivo posesivo, el espíritu de mí, mi espíritu, el espíritu mío. Y también es un determinante y modificador directo en este caso, ¿ok? Y por supuesto la función, estrictamente hablando en el griego, es de complemento de nombre y funcionaría como un núcleo del sintagma nominal que se forma allí, porque un pronombre es equivalente a un sustantivo, ¿ok? Ya hemos analizado esto y hasta ahora lo que dice es: yo pondré el espíritu de mí. Ahora nos queda una pregunta: ¿dónde lo vas a poner? Y la pregunta es respondida con esta frase preposicional. Aquí tenemos el sintagma preposicional equivalente a un sintagma adverbial, que tiene la función sintáctica de complemento circunstancial locativo. Responde a la pregunta: ¿dónde vas a colocar o poner? Y está relacionado con este verbo, doso.
O sea, modifica a ese verbo doso. Pondré en ustedes. Ya responde, ¿pondré dónde? En ustedes. ¿Ok? Esa es la relación. Guarda relación con el verbo. ¿Qué pondrás? Ahora viene el objeto directo. El espíritu de ti, como ya lo hemos analizado. El espíritu de mí, perdón, mi espíritu. Bien. Ya habiendo dicho esto, vamos a analizar esa frase preposicional. Debe tener un núcleo. La preposición siempre será el núcleo de ese sintagma preposicional. Y el sustantivo que sigue siempre será un término. Así que tendrá el valor de un sintagma nominal con la función de término u objeto de esa preposición que le precede, en este caso en. Al ser un sintagma nominal, entonces también es núcleo de ese sintagma nominal que funciona ahí como término. Entonces, bueno, ya tenemos la primera cláusula analizada. Finalmente lo que dice es yo pondré el espíritu de mí, o el espíritu mío, o mi espíritu dentro de ustedes o en ustedes. Listo. Ahora ya hemos analizado esta parte. Nos toca comenzar con la siguiente cláusula. Aquí tenemos de nuevo el que, ya les dije, nexo coordinante de adición. Me está agregando una nueva cláusula que va a estar en relación con esta. Está coordinando el nexo que ahí, ¿ok? Y coordina ambas cláusulas para darle fluidez y agrega la nueva información. Va a decir algo más que Dios va a hacer, el que está hablando ahí. Yo pondré el espíritu de mí en ustedes y yo haré. Piizo, ahí está, yo haré. El verbo es piizo. Nos permite dividir la oración en sus dos constituyentes, sintagma nominal de sujeto, que está elíptico, por cierto, de nuevo. El mismo pronombre que está en la primera cláusula es el mismo que va aquí. Y el predicado es un predicado verbal. Así que buscamos el sujeto elíptico, que es ego, yo, y buscamos los núcleos, núcleo del sintagma nominal, núcleo del sintagma verbal, piso. Y entonces, ¿qué función cumple este cuadro que está acá? Yo haré. ¿Harás qué? Bueno, escuchen, responde a la pregunta ¿qué harás? ¿Qué harás? Bueno, haré que. Entonces viene una cláusula subordinada, sustantiva, de objeto directo. ¿Ok? Entonces ya tenemos a grosso modo el análisis casi finalizado. Pero al hablar de cláusula, tenemos que entender que, por cierto, es una cláusula compuesta. Vean el que aquí, que está aquí presente. Por lo tanto, y aquí puse este que en morado porque puede tener un valor adverbial, podría ser. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar esta cláusula. No de una forma graficada porque me voy a mover más rápido, pero así va a decir la función de cada una de estas cosas. Pero en cada uno de estos verbos que están aquí, son verbos subjuntivos auristos. Muy interesante ese detallazo debido a la conjunción ina que aparece aquí. ¿Ok? Pero el ina está funcionando aquí como un nexo subordinante que me introduce una cláusula compuesta, como ustedes pueden ver aquí, compuesta por la conjunción que, o coordinada más bien por la conjunción que. Aquí tenemos esto. Vean, se lo he tratado de codificar aquí. En azul están los conectores. Ina es una conjunción subordinante. Me introduce una cláusula subordinada sustantiva, como dije anteriormente, de objeto directo. O sea, subordina, hace depender todas estas cláusulas de la cláusula anterior. Yo haré qué. Yo haré qué. ¿Ok? Que en los mandamientos míos, también puede traducirse en la justificación mía, en mi justificación. En los mandamientos míos, ok, ¿qué va a pasar? En los mandamientos míos, ustedes caminen. Y takrimata puede ser en el juicio mío, en los juicios míos, y los juicios míos ustedes cumplan y hagan y hagan. Aquí le dije que puede ser adverbial y también hagan, también obren, puede ser, ¿no? Ok, vamos a revisar aquí el análisis. Entonces, lo primero que tenemos es las conjunciones que están en azul. La primera es una conjunción subordinante que introduce una cláusula subordinada sustantiva de objeto directo. La segunda y la tercera son cláusulas de adición, ¿ok? Aunque si a este le damos un valor adverbial, será un adverbio de modo afirmativo, es decir, y también hagan, ¿ok? Bien. Luego tenemos una frase preposicional antepuesta. La frase preposicional en tis dikeomasinmu. Así, en tis dikeomasinmu. Esto quiere decir en los mandamientos de mí, en los mandamientos míos. Esto
podemos verlo como un complemento circunstancial de esfera, en la esfera de los mandamientos de mí, ¿ok? Ustedes caminen, ¿ok? Ustedes caminen en la esfera de los mandamientos míos. Y aquí ustedes pueden darse cuenta que hay 3 elipsis, que son los sujetos. Los sujetos aquí cambian, pero vamos a analizar esta frase. Entonces, la frase preposicional tiene una preposición como núcleo, la preposición en. Luego tenemos tis dikeomasin mu. Todo esto tis dikeomasin mu viene a ser una frase sustantiva, sintagma nominal de término. Funciona como el término de la preposición en o el objeto de la preposición en. Luego el núcleo de esta frase tis dikeomasin mu es dikeomasin, perdón. Dikeomasin viene siendo el núcleo modificado por el artículo tis y por el pronombre genitivo mu. Estos son modificadores directos, tanto tis como mu. Modifican adjetivalmente a dikeomasin. ¿Ok? Dikeomasin. Bien, ya tenemos el análisis allí. Luego aquí tenemos el verbo, que es el primero que encontramos, es porevice. Y todos estos verbos van a tener el mismo sujeto, que es imis, ustedes. Es una segunda persona plural y todos estos verbos están en subjuntivo aoristo. Todos, subjuntivo aoristo, subjuntivo aoristo, subjuntivo aoristo. Los 3 verbos. Entonces, ya como estamos analizando esta primera cláusula, lo que dice es que ustedes caminen o anden en la esfera de mis mandamientos, en mis mandamientos, ¿ok? Y entonces en la esfera de mis mandamientos, esto juntamente con la frase preposicional que tenemos aquí formaría el predicado verbal. Predicado verbal. Ojo, este y mis se suple porque el verbo es una segunda persona plural, ustedes, ¿ok? Segunda persona plural. Lo hemos suplido aquí y este funcionaría como el sujeto y a la vez como el núcleo de ese sujeto. Y lo que está en rojo y morado pasa a ser el predicado verbal y el núcleo de ese predicado verbal va a ser porevice, ¿ok? Listo. Ya tenemos el análisis allí. Vamos entonces de nuevo, aquí tenemos el que, conjunción nexo coordinante de adición, de nuevo que me coordina la cláusula anterior, esta, en dikeomasin mu y mis porevice, con la que sigue, que está crimata mu y mis filaxice, ¿ok? Bien, vamos a analizar ahora la cláusula. Ya vemos que el verbo en rojo me permite dividir la oración en sus dos constituyentes y el sujeto viene siendo imis y filaxice junto con tacrimatamu, lo que está antepuesto al principio, que lo pudiéramos mover para acá, es el objeto directo. Entonces aquí tenemos que ustedes cumplan, porque este viene a ser el verbo de cumplir, filástice, cumplir, que ustedes cumplan. ¿Qué vamos a cumplir? Bueno, los juicios míos, mis juicios, mis estatutos podría ser, ¿ok? Mis estatutos, mis ordenanzas, ¿ok? Las ordenanzas mías, las ordenanzas de mí, ¿ok? Entonces, si dividiéramos la oración aquí, yo no lo estoy haciendo con palabras porque ya lo estoy diciendo ya prácticamente de memoria. Lo que tenemos es que lo que está en amarillo es el sujeto, esto es el predicado verbal juntamente con la frase que está antepuesta al sujeto en amarillo. O sea que esto, filacice, va con tacrimata mu, ¿ok? Que esto viene siendo el objeto directo. Entonces buscamos los núcleos, el núcleo es el mismo pronombre que está aquí en amarillo, plural segunda persona. Y el núcleo del predicado verbal es filacice. Luego analizamos el objeto directo. Ta viene siendo un artículo, crimata viene siendo un sustantivo y mu un genitivo, un pronombre personal genitivo primera persona. Entonces el núcleo de la frase tacrimatamu va a ser crimata, perdón. Entonces significa aquí juicio o juicios. Los juicios de mí. Los juicios de mí. Y este viene siendo el núcleo y está modificado adjetivalmente por el artículo ta y por el genitivo mu, que es un genitivo también posesivo. El espíritu mío, mi espíritu, ¿ok? Mi espíritu. Bien, habiendo dicho esto, ya tenemos el análisis aquí. De nuevo, ustedes
cumplirán o cumplan los juicios de mí, los juicios míos o las ordenanzas mías. Bien. Es importante, ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es de la función que podría tener este subjuntivo, que podría ser equivalente a subjuntivos futuristas, porque implica que la acción no está realizada todavía. Haré que ustedes andarán en mis caminos, que ustedes anden, y por eso se pone así en modo subjuntivo, pero la idea es que es futura y podrían tener un valor de modo indicativo. Sin embargo, gramaticalmente, estrictamente hablando, son subjuntivos que implican la posibilidad, la probabilidad remota de que esto pueda suceder en aquellas personas en las que Dios ponga su espíritu. O sea, que no está garantizado que ellos sí o sí tienen que cumplir y guardar los mandamientos. ¿Sí? Lo que sí está garantizado es lo que sí está en modo indicativo, que yo pondré mi espíritu dentro de ustedes. Y eso hará probable o posible que ustedes anden en la esfera de mis mandamientos, hará probable y posible que ustedes cumplan mis juicios y hará probable que ustedes hagan, que vamos con la tercera cláusula, y que ustedes hagan. Si nosotros lo entendemos como un adverbio de modo, significaría y que también ustedes hagan, y habría que suplir objeto directo, que ustedes también hagan los juicios, hagan los mandamientos, hagan, podemos agregar algún objeto directo si ustedes quieren, pero no es necesario que ustedes obren. Puede significar que ustedes practiquen, que ustedes obren, que ustedes hagan, que sea posible y probable para ustedes hacer, obrar. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos ya el análisis, vamos a ver la traducción para que tengan una idea. Yo pondré mi espíritu dentro de ustedes, es Dios hablando, y yo haré que ustedes anden en mis mandamientos y que ustedes guarden mis ordenanzas, me comí ahí mis ordenanzas, y que ustedes obren o que ustedes hagan. Eso es prácticamente lo que dice el texto. Pero un detalle importante es que los verbos aoristos, cuyo sujeto es ustedes, que los he puesto en morado aquí porque hay un cambio de sujeto. Hay dos sujetos, el sujeto yo, que es Dios hablando, y el sujeto ustedes, que son ustedes, los que van a andar en la esfera de los mandamientos de Dios, los que van a guardar las ordenanzas y los que van a obrar o hacer. Pero un detalle es que esos verbos son aoristos, cuyo sujeto es ustedes, pero que esos verbos aoristos están en modo subjuntivo, como yo puse subjuntivo, ahorita lo corrijo, subjuntivos, implicando posibilidad o probabilidad. No está garantizando que las personas sí o sí van a guardar los mandamientos. Y eso ahí se les cae la teoría a algunos que quieren imponer, como el señor Hugo Delgado, por ejemplo, la idea, había otro detallito por aquí que no me acuerdo, aquí, mis ordenanzas, que sí o sí tenemos que guardar los mandamientos. Sí, sí los vamos a guardar, sí se pueden guardar, sí es probable guardarlos, sí es posible guardarlos, pero no está garantizado, es una probabilidad, una posibilidad. Y eso es lo que dice el texto. Los verbos aoristos cuyo sujeto es ustedes, aquí lo tienen, ustedes. O sea, cuando cambia el sujeto, Dios lo pone en subjuntivo. Lo que sí está seguro es esto, que Dios va a poner el espíritu dentro de nosotros. Eso, vamos a ponerlo aquí en rojito, eso sí está en modo indicativo, indicando la certeza de la acción, dando la acción por un hecho que va a ocurrir. Yo pondré mi espíritu dentro de ustedes. Dios lo ha prometido. Y yo haré, esto también va a ser certero. Yo haré, Dios va a hacer que sea posible y probable para nosotros, para ustedes, que guarden los mandamientos, que anden en los mandamientos de Dios, que los guarden sus ordenanzas y que ustedes obren, que ustedes hagan. ¿Ven? Pero aunque Dios lo hace, dice yo haré. Cuando dice yo haré, haré que sea posible para ustedes, haré que sea probable para ustedes que guarden los mandamientos. Eso sería lo que significa. Habría que ver el texto original hebreo para ver si esa idea subjuntivo está ahí o si esto es solo un asunto de transliteración a la Septuaginta. Es muy difícil conseguir versiones bíblicas que traduzcan literalmente estos pasajes. Por eso es que tenemos que hacer la exégesis literal desde el texto griego. Lamentablemente estoy en desventaja con el hebreo, soy muy poco hebreo, pero debería pedirle a los hermanos que sí conocen el hebreo que le echen un vistazo a este texto y me digan si la idea ahí está garantizando el hecho o está dando una posibilidad o probabilidad de guardarlos. Porque eso es interesante. Aunque yo no tengo problema en que se pueda entender como los verbos, aunque estén en modo subjuntivo, tengan una idea de certeza en el sentido de que están en prospección futura, y como no se sabe cuándo es que eso va a ocurrir, el subjuntivo muchas veces se da porque hay asuntos contingentes. Por ejemplo, ¿cuándo va a ocurrir eso? No lo sabemos. Cuando Dios lo está diciendo a Israel, no se sabía.
para cuándo eso iba a ocurrir, y por eso se tienen que plantear en modo subjuntivo, porque no está garantizando que esa generación que recibió esa profecía fue la que recibió ese cumplimiento de esa promesa. Por lo menos en ellos no se cumplió, tuvo que esperar varios años. Ezequiel creo que escribió unos 600, 500 años antes de Cristo, o 400, ahorita no recuerdo bien, 600 más o menos, 500, 600 por ahí. Entonces eso implicaría que la generación 500 años después son los que realmente en ellos se va a cumplir esta promesa, y todos los que crean después de Cristo, porque está hablando del derramamiento que Cristo iba a dar, que ocurrió en el día de Pentecostés y que sigue dándose ya de forma individual cuando una persona cree. Y aunque el texto está en forma colectiva, puede también implicar que en cada uno de ustedes se dé, pero como no se sabe quiénes son esos ustedes, ese sujeto, también puede estar la idea del subjuntivo ahí. Por eso hay muchas cosas que hacen que el subjuntivo sea la mejor opción allí, porque primero no se conoce quiénes son los sujetos, no se conoce cuándo va a ocurrir, no se conoce o sea, si se va, y no necesariamente implicaría duda o posibilidad remota del cumplimiento de las acciones. Pero eso ya es un análisis un poco más profundo, ahorita no me voy a meter en eso, pero ahí está mi aporte. Un abrazo, y espero que a ustedes les sirva estos análisis.